Mis amados, Dios les bendiga a todos mis hermanos que nos alcanzan a escuchar por este audio, a través de esta grabación. Ahorita es en vivo, más tarde pronto quedará grabado ahí en la página de Facebook, en YouTube, para que también puedan compartirlas. Son palabras de vida y el cumplimiento de lo que Dios nos ha ordenado a través de su palabra, y no lo hacemos únicamente por el cumplimiento de lo que Él ha dicho, sino porque es de lo más profundo de nuestro corazón que nace el poder servirle, el poder hablar de Él, porque sé que estas palabras, así como en nosotros, cambia, transforma. Cada vez que alguien predica esta palabra, primero dedica un tiempo y para escuchar esa voz de Dios, dejarla consignada, sacar un bosquejo y emitirla a la persona que lo recibe. En este caso, a esta persona recibe primero como primicias el mensaje de Dios, y ese mensaje es el que cambia, transforma y renueva nuestras vidas. Y los invito a que abran las Sagradas Escrituras allá en el libro de Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 46 hasta el versículo 50, y voy a leer la palabra de Dios con la dirección de nuestro Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Y les recomiendo y les ruego el favor que abramos el corazón, dispongámonos para escuchar esta palabra. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón para escuchar lo que Dios está hablando, el Espíritu Santo tiene en nosotros toda la libertad que Él necesita para hablarnos. Y esa palabra transforma, cambia, sana, restaura, libera, fortalece, direcciona nuestro camino que debemos de seguir. Y dice la palabra del Señor: mientras Él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Amén. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, tomó un cuerpo físico como el que nosotros tenemos aquí en la tierra, pero no lo hizo de una manera espontánea, mágica, como decir, apareció de un momento a otro y tomó un cuerpo cualquiera y dijo de una vez: aquí estoy. No fue de esa manera. No, y no es como Él opera. Y ahora no es que Él no haya podido hacerlo, porque nosotros preguntamos: ¿qué cosa hay para Dios que Él no pueda hacerlo? Él podía haberlo hecho, porque tiene toda la autoridad, todo el gobierno, el mando, la soberanía de todo lo que hay en el universo. Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo, pues Él es todopoderoso y puede hacerlo, cualquier cosa. Cuando apareció aquí en la tierra y tomó un cuerpo humano, no apareció espontáneamente de un momento a otro ya crecidito, sino que se sometió a todo el proceso que cualquier ser humano en esta tierra hay. Todo el proceso que tenemos que pasar desde un embrión, desde ser embrión y ser introducido allá en el útero de la mujer hasta que fue una persona adulta. También se le dio a leche materna, se le cambiaron los pañales, se limpió, se bañó, se le enseñó a caminar. Todo el proceso que un cuerpo humano necesita, que un ser humano necesita, con todas las características que nosotros tenemos, físicas, almáticas, espirituales, sociales, familiares, que todo ser humano tiene,
pero con una diferencia grande y demasiado grande, que aunque fue tentado en todas las cosas, en todo cuanto el ser humano haya podido ser tentado, él también fue tentado, pero jamás pecó. Jamás de los jamases él pecó. Esa fue la única diferencia en el cuerpo físico que él tomó de aquí en la tierra. El Señor Jesucristo también tuvo una familia, como cualquier familia de nosotros. Igual, tuvo un papá, tuvo una mamá, unos hermanos, unas hermanas, unos primos, unos sobrinos, etcétera, y etcétera, y etcétera. Y gloria a Dios, lo único que no tuvo fue una esposa como todos nosotros. No tuvo una esposa física como todos nosotros, porque el propósito de la venida de él no era engendrar, no era el propósito de nosotros. El propósito de nosotros, cuando Dios nos formó en este planeta Tierra, desde Adán y Eva, le dijo: llenad la tierra, multiplíquense. Ese es el propósito. El propósito de él aquí en la tierra era totalmente diferente. Yo digo, no tenía esposa físicamente, pero después él también llamó su esposa a su iglesia, a su pueblo. Nosotros somos la esposa del Señor Jesucristo. El propósito de él, al tomar un cuerpo como el de nosotros, fue traernos a nosotros salvación desde el cielo en una forma igual que nosotros, humana. Y gloria a Dios por eso. Juan, como ser divino y en la condición de hombre, estableció y enseñó el orden divino para que el ser humano, en relación con Dios y en relación con el mundo que él creó antes de crearnos a nosotros, donde fuimos colocados, se estableciera el orden divino para nosotros los seres humanos. Todo ser humano tiene que estar relacionado con tres posiciones diferentes, y eso fue lo que él vino a restablecer. El ser humano en el planeta Tierra desde el principio tenía que tener tres posiciones diferentes. Al estudiarlas, nosotros podemos entender sabiduría y podemos comprender el por qué estamos nosotros en esta tierra, para qué fuimos traídos a esta tierra, por qué estamos viviendo la situación actual, qué es lo que nos espera más adelante. Y todas las cosas, muchas preguntas quedan resueltas entendiendo nosotros que nosotros en esta tierra tenemos tres posiciones diferentes, tres posiciones, y cada posición es una relación, y cada relación tiene que tener una posición correcta. Repito esto: cada posición es una relación, y cada relación tiene que tener una posición correcta para que el ser humano pueda vivir en armonía con todo lo que existe dentro de esos, incluyendo nuestro Dios. Posiciones. Y entiendo que fueron tres posiciones que nosotros tenemos y que debemos de entenderla. Quizás mucho, ¿cuáles son las posiciones de nosotros? Sí, debemos de aprenderlas para poder nosotros avanzar, creer, y en esta tierra, en medio de una crisis, poder estar bien acomodados, bendecidos, prosperados, alegres, felices, bendecidos, restaurados, sanados, para poder recibir de él todo lo que él tiene para con nosotros. La alteración de estas posiciones en estas relaciones son las que alteran la existencia humana sobre la tierra. Principio de Dios que estableció para nosotros. Cuando esos principios son alterados, entonces el ser humano en esta tierra viene a ser como lo que usted y yo estamos viendo
escuchando, sintiendo en la tierra. Primera posición, quiero analizarlas. Primera posición. La primera posición es la relación entre humanidad, Dios y Dios, humanidad. Esa es la primera posición. Desde el principio Dios colocó eso en el hombre. La primera posición es hombre, Dios, Dios, hombre. La segunda posición es la relación de nosotros con nosotros mismos. Esa es la segunda. La relación que debe existir de nosotros con nosotros mismos. El conocernos a nosotros mismos. Y la tercera posición es la relación de nosotros con los demás. Que eso se llama sociabilidad. Ahora, quiero desmenuzar esto. La relación entre Dios, hombre, Dios, es como una relación, no debe de ser como una relación entre comerciante y cliente. No, debe ser diferente. La relación hombre-Dios debe ser una relación estrecha, como la que a Adán desde el principio le fue dada. Adán en su estado sin pecado, en su estado original, el hombre tenía una relación con Dios, no solamente una comunicación, no. Este medio, esta cámara, este internet son los medios de comunicación, pero no es una relación. Yo no puedo relacionarme con un internet, con un celular, con una cámara. Yo me puedo relacionar con otra persona, con Dios, conmigo mismo me puedo relacionar. Entonces nosotros entendemos que la relación con Dios debe de ser de hombre a Dios, igual como Adán la experimentó, vivió, saboreó, disfrutó aquí en la tierra. Diferente, decía que la relación de nosotros con Dios no debe de ser como la relación de un comerciante con un cliente de su empresa, porque entre el cliente y el comerciante lo único que hay en común entre esos dos personajes es el dinero. Es el dinero. ¿Para qué hay relación entre la empresa y el cliente? Para que haya dinero, para que haya un producto, para que haya un elemento que se negocia. Eso no debe de ser la relación con Dios. Tampoco es la relación doctor y paciente. Le obedezco al doctor cuando él me examina, le obedezco al doctor de tomarme las medicinas, pues porque yo necesito que esa medicina me sane. Y muchos hemos tenido relación con Dios como comerciante de empresa y cliente. Otros tienen la relación de doctor y paciente con Dios. Esa no es la relación. Yo creo que eso es más bien una comunicación para un beneficio. Tampoco es la relación con Dios. La relación con Dios no debe de ser la relación de un empleador, de un jefe a un empleado. No, usted me trabaja y yo le pago. Así debe de ser. No. La relación con Dios debe de ser diferente. La relación de Dios es una relación de amores, de conocimiento, de transmisión de conocimiento. Dios me transmite y yo le transmito. Es un cambio, es una transferencia de corazón, de afecto a Dios. Yo aprendí a amarle y Dios me enseñó a amar. Ahora yo le amo a Dios como Él me ama a mí y viceversa. Por esa relación de amores, yo lo obedezco a Dios cualquier cosa que Él me mande a hacer. Cualquier cosa que Él me mande a hacer sin pedir, sin exigir,
sin oponerme, sin colocar objeciones, por el afecto, por el amor que yo le tengo, entonces hago todo lo que Él me diga que haga. Esa clase de relación es la que hace desarrollarme al ser humano, a usted y a mí, es lo que nos hace desarrollarme completamente en todo el potencial que nosotros tenemos como seres humanos. Repito esto, la relación de amores con Dios, que no tiene ningún interés. El único interés es disfrutar del corazón de Dios, y Dios disfruta del corazón de nosotros. Cuando nosotros tenemos esa relación, entonces eso produce que nosotros, que en el ser humano, todo el potencial que Dios le entregó al ser humano comienza a desarrollarse. Todo el potencial. Se dice, y leí en alguna ocasión, que el ser humano no ha desarrollado más del 14% de su cerebro, y los más sabios han desarrollado esa cantidad. Entonces, imagínense, el 86% está sin desarrollar. Entonces, se imagina nosotros teniendo una relación con Dios estrecha, pues nos desarrollamos en nuestra totalidad. Y entonces en esta tierra seríamos nosotros admirados. Y gloria a Dios, seríamos engrandecidos. Y es lo que Dios nos está hablando a nosotros, que nos está llamando para colocarnos en unas posiciones de prestigio. Y hablamos en un mensaje anterior de esto, que Daniel, porque tenía una relación con Dios, desarrolló un potencial que ninguno de los magos, brujos, hechiceros de la época tenían. Conocer algo que el rey se había soñado. Y a esos sueños, ¿quién puede entrar? Pues Dios puede entrar. Y el ser humano lo desarrolla porque es nato. Eso se produce por la relación que hay entre Dios y el hombre. Es la que me hace llegar a tener relación conmigo mismo, que es la segunda posición de nosotros. La primera posición me hace tener relación conmigo mismo, y me hace también tener una buena relación con el resto de las personas. ¿Y qué especial es esto? La segunda posición es la relación conmigo mismo. Antes de que Adán pudiese ver, tocar, relacionarse con otra persona igual a él, antes pasó mucho tiempo solo. Dios, en el mismo momento en que hizo a Adán y que sopló en su hálito, en su nariz, hálito de vida, e inmediatamente no salieron dos, salió únicamente Adán. Y Adán duró mucho tiempo, no hay registro de esto. Y no fue que Dios se le olvidó, se le pasó por alto hacerle otro allá, hacerle la mujer. No, a Dios no se le olvidó. Ni de pronto dijo, lo voy a hacer padecer un tiempo. Tampoco fue eso. Sino que antes de tener otra persona, tenía que esperar que ese primer ser humano aprendiera primero a relacionarse consigo mismo. No se sabe, no hay registro cuánto tiempo duró Adán aprendiendo a relacionarse con él mismo, a conocerse él mismo, qué capacidad él tenía, aprender a desarrollarse por sí solo, qué talentos él tenía. Comenzó a darse cuenta solo. Comenzó a darse cuenta que tenía unas capacidades increíbles. Podía comer y no pasaba nada en su cuerpo. Podía él dejar de comer y tampoco pasaba algo raro en su cuerpo. Él comía y también podía dejar de comer, podía trasladarse para cualquier lugar, tenía contacto con el mundo espiritual y se dio cuenta de todas sus capacidades que tenía y comenzó a desarrollarlas. ¡Qué precioso es esto!
Aprendió a desarrollarse por sí solo. Era un proceso duro del cual la escritura no habla, no hay registro al respecto, pero sí se sabe que esa capacidad que el hombre adquirió y que fue engendrada a todas las generaciones le ha ayudado inmensamente al ser humano a superar todos los acontecimientos bien críticos y bien difíciles que hasta el momento le ha tocado pasar. Por eso es que podemos decir que la única raza viviente, y alguien le decía, la única raza viviente en el planeta Tierra que desde el día en que fue creado, no se ha extinguido. Es la única raza. Han existido muchos, no hay todos los animales, razas vivientes que Dios hizo y que de pronto existen todos. No, muchos de ellos se extinguieron, pero el ser humano sigue, porque Dios primero le dio unas capacidades y le enseñó a desarrollárselas. Por tanto, usted y yo tenemos capacidades dadas por Dios desde el principio de la creación para que usted y yo podamos superar cualquier cosa en este planeta Tierra. Cuando estuve de pronto por allá en el ejército, uno de los oficiales de la compañía nos decía en el entrenamiento: el hombre es un animal de costumbre. Y así es. Nosotros nos podemos condicionar a un clima frío, extremadamente frío, y al mismo tiempo nos podemos condicionar a un clima caliente y bien caliente. Nos podemos condicionar al tener 3 alimentos diarios, nos podemos condicionar a tener uno solo y así consecutivamente. Nos podemos condicionar a tener mucho o a tener poco, y nos condicionamos porque tenemos esa capacidad. Cada persona que nace, independientemente del medio que lo rodea, tiene una capacidad para superar cualquier situación. Cualquier situación. Esa capacidad jamás debe de ser confundida con el egoísmo. Óigalo bien. Porque de pronto alguna persona va a decir: entonces el hombre desde un principio fue diseñado para ser egoísta. No me estoy refiriendo a eso, porque el egoísmo es el interés de uno mismo, sin importarle el bien de otra persona, que va en contra de la tercera posición. La tercera posición es la relación que hay con otras personas. Esa segunda posición se refiere a las capacidades, al desempeño, el desarrollo como persona. Tengo que superar. A eso me estoy refiriendo. Y cada persona, cada uno, tenemos esas capacidades. La relación con los demás es la tercera relación que quiero dar a conocer. Después de que el hombre fue sometido para que aprendiera a desarrollarse sus capacidades por sí solo, fue cuando Dios le dijo: primero el hombre, lo primero que Dios hizo fue enseñarle al hombre la relación que debía tener con él. Y en eso duró muchos años. El Dios creador y el ser humano tenían una relación demasiado estrecha. El hombre podía hablar abiertamente con Dios. Dios hablaba abiertamente con el hombre y no había afección, no había destrucción, no había dolor, no había impedimento para esa relación con Dios. Y no tan solamente hablar, no, sino también comunicarse de corazón a corazón. Primero Dios le enseñó eso, y después de enseñarle eso, le enseñó que él mismo descubriera las capacidades que él le había dado. Y ahora, no tan solamente le enseñó a descubrir las capacidades que él le había dado, sino que también le enseñó a relacionarse con otras personas. Después de que el hombre fue sometido para que aprendiera a desarrollar sus capacidades,
por sí solo, fue cuando Dios le dijo allá en Génesis capítulo 2, versículo 18. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. ¿Qué especial es eso? Primero le enseñó cómo descubrir las capacidades que tenía. Ahora le hizo otra persona de la misma naturaleza que él. De carne y de hueso, que pensaba, que hablaba, que respiraba y que tenía la misma figura, la misma forma, tenía un corazón y etcétera y etcétera. Ahora, el hombre pasaba a una etapa por la cual nunca había experimentado. ¿Cómo sería ese día? Adán experimentando algo que nunca en su existencia, en su eternidad que había estado ahí, había experimentado. Él nunca había visto a otro ser humano. Hoy en día no es raro ver a otra persona, pero Adán nunca la había visto porque no existía. Él era el único que estaba en el planeta Tierra. Se conoció a él mismo, sabía qué tenía, qué potencial tenía, qué dones Dios les había entregado, pero ahora no tenían a ninguna otra persona. Cuando Dios dijo, bueno, ya desarrolló esto, le voy a hacer ayuda idónea. Usted se imagina la cara que tenía Adán al ver esa otra persona. Entonces era una etapa que tenía que relacionarse con otros seres de la misma naturaleza de él, que serían igual a él en todas las cosas, pero con una personalidad diferente. Y él tuvo que aprender eso. Él tuvo que aprender eso también. Fue un proceso. ¿Por qué Dios no lo hizo al principio? Porque es un proceso de lo que Dios está haciendo. Dios no nos hace todas las cosas de una vez. Tome. No. Él nos somete a nosotros en un proceso. Y eso lo hizo desde el principio con los seres humanos. Y así lo ha hecho con cada uno de nosotros. Lo que Dios nos ha dado, algunos nos ha dado un talento, un ministerio, un espacio en su obra para trabajar, pero ha sido un proceso. Algunos dicen un proceso largo y doloroso, pero yo quiero decirle, ese proceso ha sido especialísimo. Es único, es especial, porque hemos aprendido tantas y tantas cosas. Hemos reaprendido lo que de comienzo Dios nos lo entregó a nosotros. Y gloria a Dios, en esa etapa que la relación con los demás, lo primero que aprendió fue la relación de familia. Óigalo bien. Lo primero en la relación con las demás personas, en esa relación que hay muchas y es extenso, la relación con la pareja, la relación con los hijos, la relación con los papás, la relación con los vecinos, la relación con la congregación, la relación con los consiervos, la relación con unos y con otros, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema amplio. Pero en todos esos, lo primero que aprendió Adán fue la relación de familia. ¿Por qué digo la relación de familia? Porque esa otra persona que Dios creó, que Dios hizo para que estuviese con Adán, fue la primera familia. Y él la recibió en esa relación con familia. No existen detalles en las escrituras de cómo fue esa relación con Eva, pero lo más probable fue que le tocó un aprendizaje. Le tocó aprender, no de un seminario académico de relación de pareja, no, sino de una enseñanza vivencial y práctica. En una enseñanza vivencial y práctica, en el mismo camino fue aprendiendo. Fue algo así como cuando dos personas se casan. Cuando dos personas se casan, pues por más que de pronto el pastor da ya un curso de pareja, si es que algunos los dan, algunos ya no necesitan ni curso de pareja, no le enseña, bueno, ¿yo cómo voy a ser como esposo? ¿Cómo se comporta uno como esposa? ¿O cómo me comporto como esposa? Y nacen los hijos. Ahora, ¿cómo es mi comportamiento? ¿Cómo se hace papá? ¿Cómo es las labores? ¿Qué tengo que hacer como papá? Y en alguna ocasión yo me preguntaba, ¿hay seminarios en esta tierra para todos?
Hay para aprender a cocinar, para aprender a lavar, hay para aprender allá todas las profesiones. Pero ¿dónde hay una escuela? Una escuela que le digan a usted cómo ser papá y cómo ser mamá, y que lo gradúen, así como de pronto 5 años de primaria, 5 años por allá de carrera profesional. No está. Pero yo quiero decirle, Dios, lo que cuando hizo el hombre, le dio esas capacidades, fueron natas. ¿De dónde aprendió Adán? De lo que Dios le había dado de él. Él ya tenía esas capacidades. Comenzó un proceso, cómo aprender, cómo manejar la relación con esa otra persona. Primero, nunca había visto a otra persona. Nunca. Ahora esa otra persona es parte de él. Y después de que fue parte de él, conoció, distinguió, probó y todas esas cosas, dijo: ahora sé que ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Entonces, diciéndolo en una expresión no aparte, sino que sintió que era parte de él, familia, algo que no era ajeno a él, sino que fue sacado, extraído en una unidad, en un solo cuerpo de ese punto. Y gloria a Dios por eso. A diferencia de Adán, nosotros hoy tenemos más que un seminario de cómo nosotros nos podemos relacionar con otras personas, cómo relacionarnos con el mundo, cómo relacionarnos con nuestra familia, cómo relacionarnos con nuestros hermanos, cómo relacionarnos con nuestro papá. Y ampliamente tenemos un libro de libros llamado Biblia, que es la palabra de Dios. Esa es la palabra. Y esa palabra es útil para enseñarnos. Ahí lo dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 3. Útil para enseñar. ¿Qué nos está enseñando a nosotros? Profundidad teológica. En discusiones, no, el cielo no fue hecho, la tierra no fue hecha, el hombre no fue hecho en 6,000 años, no, fueron 6,200, no, que fueron 6,300, no, que fueron 10,000. En eso está metido la teología. No, que Jesucristo no nació en el año 0, que nació en el año 3 antes del año 0, o nació en el año 3 después del año 0. ¿Cuál es la diferencia? ¿O se están matando? No, ¿cuál fue exactamente allá el color de piel de Jesús? ¿Cuál fue la estatura? ¿Cuál fue el tamaño de los zapatos? No. Es algo más profundo que eso. La Escritura nos enseña a nosotros el potencial que hay dentro de nosotros y cómo relacionarnos nosotros con Dios, con nosotros mismos y con todo el resto de las personas. Cómo relacionarse usted con su esposa, cómo relacionarse usted con su esposo, cómo relacionarse usted con su papá, usted papá, cómo relacionarse usted con su hijo. Eso nos enseñan las Escrituras. Y hay una cantidad de libros, son 1578 páginas que hay en las Sagradas Escrituras. Lo digo en mi Biblia, Reina Valera. Y gloria a Dios. Nos enseñan a nosotros esto. La Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, el propósito, con la meta de que el hombre de Dios sea perfecto, como al principio fue perfecto. Volver a los principios, enteramente preparado, no tan solamente para que sea perfecto, sino también que sirva para toda buena obra. ¡Qué especial! En el texto que leímos al comienzo, como base central de esta enseñanza, el Señor Jesucristo estaba dándonos una lección de las posiciones de nuestras relaciones. ¿Y cómo así? Yo lo encuentro clarito ahí. Primero, relación con Dios. Segundo, relación con nosotros mismos. Y tercero, relación con los demás. Y en relación con los demás, coloca una prioridad. Fíjese esto. Y vuelvo a leer Mateo 12, 46. Mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban
afuera y le querían hablar. Entonces la escritura estaba hablando que Jesucristo en su vida normal, en su vida cotidiana, tenía una familia. Tenía una mamá, tenía un papá, pues hasta ahí el papá había fallecido, José había fallecido, pero estaba la mamá y estaban las hermanas, los hijos de José y María que habían engendrado, así lo dice clarito, ahí no dice primo ni primas, dice hermanas y hermanos. Tenía una familia. Y qué especial es esto. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. En otras palabras, atiéndalo, Jesús. Están ahí. Entonces Jesús tenía que cortar la enseñanza, tenía que cortar la predicación, tenía que allá abandonar el resto para atender a su mamá. Claro, no es que mamá fue primero que discípulos. Y bueno, que nos enseñe. Y sigo leyendo. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi padre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia los discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano, y esta es mi hermana, y esta es mi madre. Cuando dice todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y esta es mi hermana y mi madre, estaba colocando la importancia de tener una familia. Primero, estaba colocando la importancia de tener una familia. Papá, mamá, hermanos, que Jesús los tenía. Pero por encima de esa familia, Él respetó y enseñó la primera posición de nosotros que debemos de aprender. Relación con Dios. La relación con Dios no puede ser alterada, ni cortada, ni interrumpida a causa de alguien de mi familia. De alguien de mi familia. Jesús nunca estaba desplantando su familia. No lo despreció, no los ignoró. No, nunca hizo eso. Porque entre otras, yo creo que como ser humano fue el mejor hijo. Fue el mejor hermano. Fue el mejor primo que él tuvo. Que él fue aquí en la tierra. Él fue el mejor de todos. Hijo ejemplar, el único mejor de todos los hijos ejemplares que han existido en el planeta Tierra fue el Señor Jesucristo. Y gloria a Dios por eso. Jamás de lo jamás el Señor Jesucristo estaba despreciando a su familia. De ninguna manera. Porque persona que había existido en el planeta Tierra y que respetara a la familia, Jesucristo. Y la respetaba a tal dimensión que dijo: es mi hermano y es mi hermana y madre todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Estaba enseñando tres direcciones, tres dimensiones que nosotros debemos de vivir. Relación con Dios, relación con nosotros mismos y relación con los demás. Pero la prioridad de todo esto es la relación con Dios. Si yo tengo una buena relación con Dios, yo tengo una buena relación conmigo mismo. Y si tengo una buena relación con Dios y relación conmigo mismo, obviamente eso me lleva a tener una buena relación con mi familia, con otras personas. Y al mismo tiempo, si yo no tengo una buena relación con Dios, tampoco voy a tener una buena relación conmigo mismo. Y si no tengo esas dos relaciones, yo no tengo buena relación con nadie. Ninguna persona me sirve. Todos son malos. Todos son despreciables. Todos son desinteresados, según el punto de vista de nosotros mismos, cuando nuestra relación con Dios está completamente dañada. No lo conozco a Dios. Muchos dicen: soy hijo de Dios. Y hay un término que utilizan en el mundo entero: cristianos.
para referirse a cualquier ser humano, y no es así. Cristianos es seguidor de Cristo, y seguidor de Cristo es el que hace la voluntad del Padre. Así de fácil. Relación con el Padre era tan de amores, la relación de Jesús con el Padre, que si había alguien en la tierra que no respetara a Dios, que no hiciera la voluntad de Dios, que no le obedeciera, aunque fuera su misma mamá, aunque fuera sus mismos hermanos, él decía: ustedes no son mis hermanos. A ese punto, él llegó a tener esa relación de amores con Dios. Al punto de decir que si mi misma familia no respetaba a Dios, y yo tenía que tomar decisión entre respetarle a Dios y respetar mi familia, yo respeto a Dios y a mi familia tengo que hacerla a un lado. Y de eso habla bastante las Sagradas Escrituras. Por más que los amaba a la familia, él tenía que escoger seguir a Dios o seguir a su familia. Mateo 10:37. Y quiero que lea esto. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Jesús despreciaba a sus hermanos y su familia. Mejor hijo no existió en la tierra, el planeta Tierra, y no ha existido, ni lo va a existir. Mejor hijo. Pero él dijo: el que no ama a mi padre, no me merece a mí, dando importancia a las dos cosas. Cuando yo amo a mi padre, mi familia ocupa también un espacio importante en mi corazón, porque él mismo me enseña a relacionarme con mi familia. Según este principio de posiciones, si yo no amo a Dios sobre todas las cosas, me es imposible no amar a mis padres. Repito esto. Si yo amo a Dios, me es imposible no amar a mis papás, no amar a mis hermanos. Me es imposible no honrar a papá, no honrar a mamá. Y gloria a Dios, me es imposible no amar a mis hijos, a las personas, porque el amor de Dios ha invadido completamente todo nuestro ser. Ese es el modelo que Dios nos está diciendo a nosotros. Dios, el amor de Dios me impulsa, me conmueve desde lo más profundo a amar a mi familia, a mis padres, a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, desde lo más profundo, aun cuando ellos no me correspondan. Óigalo bien, aun cuando ellos no me correspondan, me es imposible odiarlos, porque en mí estoy derretido de amores con Dios. ¡Qué relación tan perfecta! ¡Qué relación tan perfecta! Pero si yo no amo a Dios, no lo tengo en la posición principal, no lo tengo en mis principios, solo amaré a mis padres, a mi familia, cuando ellos me correspondan. De lo contrario, se despierta es un odio hacia ellos, porque usted encuentra en el planeta Tierra que hay muchas familias que no tienen a Dios como la base, como Él es el principio, y se aman entre ellos, pero cuando hay alguna contrariedad entre ellos, se dispara el odio, separación. Y eso es lo que pasa hoy en día. Parejas que se están dividiendo, hogares que se han desintegrado por completo, porque falta este principio. Si yo amo a Dios, si yo no amo a Dios, no lo tengo en posición principal de mis principios, solo amo a mis padres por el interés, amo a mi familia, y cuando ellos me correspondan, yo los amo, y cuando no me correspondan, entonces me voy contra ellos.
en las personas y en la persona bien alejada de Dios, por más que los padres y familia tratan de sobrellevarlo, el odio hacia ellos es muy grande. Me estoy refiriendo a personas que están extremadamente lejos de Dios, perversa de Dios. En esas personas, por más que la familia los aprecie, les manifieste, le correspondan con amor, esa persona jamás va a sentir un aprecio, un amor. Se refiere a la relación con Dios. Entonces entendemos algo, que como dice en relación con la sabiduría, que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Puedo decir que el principio del amor hacia mis papás, hacia mi familia, mi esposa, mis hijos, mis parientes y hacia mi familia es el amor a Dios. El principio del amor hacia mi familia es el amor a Dios. De Él depende el afecto que yo tengo. Y si yo no estoy cerca de Dios, entonces estoy lejos de Dios, de su amor. Y si estoy lejos de su amor, ¿de quién estoy cerca? Pues obviamente del reino de las tinieblas. ¿Y qué puede dar el reino de las tinieblas? Entonces, ¿qué hay dentro de cada corazón? De lo de las tinieblas. Entre más cercano estoy yo del amor de Dios, más fluye ese amor dentro de mí. Y lo ratifica, mire lo que dice Primera de Juan en el capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si alguien de los que me están escuchando no tiene una buena relación con su familia, no tiene una buena relación con su esposo, no tiene una buena relación con su esposa, hijos, no tiene una buena relación con su papás, no tienen buena relación con sus hijos, no tienen buena relación con las demás personas, yo quiero decirle, usted no ha conocido a Dios. Y algunos me van a decir, ¿cómo así? Si yo soy cristiano, yo fui bautizado, hablo en lengua, fui bautizado en el Espíritu y tengo ministerio. Pero si tiene odio en su corazón, yo quiero decirle, no lo dice Alfonso Sánchez, lo dice la palabra del Señor. La relación de Dios con usted está rota. Y si está rota la relación, entonces usted no tiene a Dios. Prueba de eso es que hay odio, resentimiento todavía en su corazón por otras personas. Hay celos. Hasta en los mismos ministerios hay celos porque no conocimos a Dios. El que conoce a Dios, esas cosas no me alteran mi relación con Dios. Los voy a mirar a esas personas como los verdugos que Jesús estaba mirando mientras estaba colgado en la cruz, y los miró de una manera tan amorosa desde lo más profundo, porque la relación de Jesús, aun cuando estaba colgado en la cruz y le tocó padecer esas cosas, y Dios no lo sacó, no le dio otra copa a beber, sino que tuvo que hacer esa copa, entonces él podía mirar a los verdugos y los miraba con un aprecio grande, ni el más mínimo odio en sus corazones, mientras ellos se burlaban y se reían. Y cuánta cantidad de cosas le decían. Ahora sí, no es que usted dijo que era hijo de Dios. ¿Y dónde están las señales? Bájese de la cruz. Y cantidad de blasfemias decían. Y Jesús, lo único que salía de su corazón, de su alma, de su espíritu, era amor de Dios. Lo inundaba por completo. Lo inundaba por completo el amor de Dios. La razón por el cual en el mundo existe tanto odio entre las familias, entre padres, entre hijos, padres, entre padres y hijos, entre hermanos, es porque no conocen ni tienen a Dios como principio fundamental en sus vidas. Incluyendo dentro de cantidad de congregaciones que entre comillas se llaman sana doctrina. No hay amor. No hay amor
en sus corazones. Y es por eso que cuando no debe de ser, muchos han tenido pleitos hasta jurídicos dentro de las mismas congregaciones. Entre congregaciones supuestamente sana doctrina han ido allá al juez con abogado para que emita un fallo. Eso da una evidencia que no conocen a Dios. Saben de Dios. Claro, saben de Dios, pero no lo conocen. Y Dios nos está hablando hoy, en esta noche. Hay mucho tema, pero quiero leer un versículo más, un texto más, allá en Éxodo capítulo 20, versículo 12. Una de las mandamientos en relación con la relación con los demás. Y aquí hay algo especial, algo especial. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En otras palabras, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. ¿Por qué se acortaron los tiempos? Nos preguntamos. Si Dios habló de largos días. Pues precisamente porque no estamos honrando a Dios. Si nosotros tenemos a Dios como principio, qué rico es hoy decirle: mamá, feliz día a la madre. No de labios, sino desde el corazón. Hoy muchas personas serenatas, bueno, no físicas allá, detalles físicos unos y otros, la tarjetica, la llamada, la tortica, el almuerzo, una cosa y la otra. Hoy, y el resto de los 364 años, ¿cuántos de esos días usted le ha celebrado la fiesta de mamá? ¿Cómo es su comportamiento con ella? Eso es la relación de Dios que nos está enseñando con las demás personas y con la mamá, que es el ser más especial de esto. Quisiera algún día entender cuál es el papel de mamá, explicarlo, cuál es el papel de hijo, que es algo espectacular, es algo perfecto que Dios hizo. Y mi hija me hacía entender esto, porque ella está estudiando todo ese tema en parte del octavo semestre que ya lo iniciaron. Están viendo lo que es el bebé desde el embrión hasta que nace y después de que nazca están por allá en lo que amamanta. Es algo espectacular, algo extremadamente perfecto. Lo que Dios hizo con nosotros, con un papá, con una mamá. Si usted en verdad honra a Dios, va a honrar como Dios manda a sus padres. Usted no tiene necesidad de sacar un día de 365 días para decirle a su mamá: la quiero, la amo. Y el resto de 364 días le expresó de vez en cuando, un aprecio, un estímulo. ¿Cuántos hijos que a la edad muy temprana le dijeron: mamá, a usted no la necesito, usted me es un estorbo? Algunos verbalmente lo dijeron, otros con sus actitudes: no me interesan sus consejos, hasta luego, yo sé lo que hago. Y hoy en día le estaban dando un abrazo de Judas, perdóname la expresión, un beso de Judas. Feliz día a la mamá, te amo mamá. ¿Seguro? No es la relación. Cuando usted y yo conocemos a Dios, entonces de verdad le decimos a la mamá: hoy, mañana, pasado mañana, en el mes de junio, en el mes de julio, hasta que llegó diciembre y hasta que volvimos otra vez al mes de mayo: mamá, te amo. Eres la persona más especial. Tome, mamá. Eso es una evidencia. Los jueces, los juzgados, están llenos de procesos y de órdenes judiciales. Usted tiene que pasarle a su papá y a su mamá una mensualidad, porque han tenido que legislar eso.
porque la gente se alejó de Dios, y alejarse de Dios no tienen conciencia del afecto por un ser tan especial como es mamá y como es papá, porque son lo mismo los dos. Sin papá usted no hubiese estado, sin mamá usted tampoco pudiera haber estado. Es la fusión de los dos, el afecto perfecto, el amor perfecto de Dios. Y quiero que usted razone esto. Nosotros en esta tierra no vivimos de un evento a otro evento. Nosotros vivimos de la gloriosa palabra de nuestro Dios. Esa nos instruye a nosotros. Y aquí me enseña que yo, teniendo a Dios como principio en mi vida entera, me llega a amar a mis seres queridos como Él quiere que yo los ame. Y yo no tengo necesidad que el pastor, que el ministro de Dios me esté recordando: usted tiene que honrar a su papá, usted tiene que honrar a su mamá. Yo no tengo necesidad de una orden judicial para disponer de mis recursos y decirle: mamá, mire, esto es para usted. Mensualmente, semanalmente, en todas las urgencias. Mamá, no se sienta sola, aquí está. ¿Por qué? Porque eso nace de mi corazón. Nace de mi corazón. Mi viejito partió ya hace 3 años. Mi papá. Digo mi viejito. A él, cuando yo no tenía a Dios en la posición que lo tengo ahora, a mi papá yo lo odiaba. Después, cuando Dios me permitió esto, yo lo conocí a él, me conocí a mí mismo, supe quién era. Era una persona que Dios escogió de la nada, donde yo no era nada, y me sacó para servirle a él. Para mí eso fue extremadamente grande. Que el Dios del universo se haya fijado en una persona llamada Alfonso Sánchez, que usted escójala en el mundo entero. ¿Dónde está Alfonso Sánchez? Insignificante en comparación de millones y millones y millones de personas que hay en el mundo. Y que Dios lo haya escogido, eso es grande. Yo sentí ese amor de papá. Él. Y cuando vi a mi viejito, le pedí perdón. Y de ahí en adelante lo honré con todas las cosas que Él me permitió darle. Hasta el último día, unos meses corticos antes de Él partir, llegué hasta el hospital de Él, donde estaba el interno. Hasta el hospital de Él. Y con lágrimas en mis ojos le dije: papá, perdóname por todo lo que yo hice. Y le di recomendaciones: papá, usted todavía tiene sus sentidos libres. Usted tiene que pedirle perdón a Dios por todas las cosas que no ha hecho. Y me decía: sí, hijo. En esa entró la enfermera y me dijo: es que ya lo está despidiendo como si se fuera a morir. Le dije: algo así. Lo estoy preparando. Y en el último día de su existencia, media hora antes de fallecer, estuve también con él y dije: papá, yo cumplí. A mi papá le dije: papá Dios, yo cumplí con mi papá. Gracias porque me lo diste. Lo entendí ya en los últimos tiempos. En los últimos tiempos. Ahora, Señor, en nombre de todos mis hermanos, te pido que lo recibas. Porque está sufriendo. Me dio dolor en el alma verlo sufrir con aparatos unos y otros, y como para poder respirar parecía que se elevaba y volvía y bajaba. Elevaba y volvía a bajar. Ese día, con dolor en mi corazón, dije: papá, te lo entrego. Sé que va contigo. Salí de ahí, de esa cama donde la tenía, y a la media hora partió. Y digo: mi viejito, y gloria a Dios por lo que Él está haciendo. Y quiero que cada uno de mis hermanos puedan tener, de las personas que nos escuchen, puedan tener esa relación con Dios. Es la base principal de todo cuanto nosotros hagamos en este planeta Tierra. Yo decía que el conocer a Dios me lleva a mí a desarrollar todo el potencial que Él me dio. Usted y yo podemos hacerlo. Usted y yo podemos llegar a donde Papá Dios quiere que nosotros lleguemos. Usted puede llegar a amar a esa mamá. Usted puede llegar a ese papá que tanto odio
tienen su corazón por ellos, teniendo relación con Dios. Usted puede llegar a donde su papá a decirle, papá, perdóname, cuando bien sabe que su papá trató de violarla y que eso nadie lo sabe. Usted no se le ha contado a nadie. Usted va a tener el valor porque su relación con Dios va a estar perfecta y el amor de Él le lleva a sacar esa capacidad que Dios le dio, la que usted tiene, para decirle, papá, perdóname por favor. Lo perdono, papá, lo que usted me hizo. Fue vil, pero lo perdono, papá. Y gracias por ser mi papá. Y usted va a orar por él. Y usted va a percibir algo dentro de su corazón. Algo que se quebranta, que se rompe. Alguno va a escuchar como cuando se cae una vasija grande de barro. Y se cae de una altura al piso y se quiebra. Va a percibirlo. Va a percibir como algo se destapa. Como cuando una tapa se destapa y se suena ¡pum! Va a sentir. Es que se revientan las conexiones que el reino de las tinieblas ha hecho con su vida, en su corazón. Y para restablecerse la relación del Padre con usted. Y oro a Dios para que eso suceda. Y gracias, Padre de la Gloria, por la bendición que nos ha regalado de tenerte a ti como Dios. Esa palabra, Señor, es para nosotros primero, para este servidor primero, y también para todo este pueblo. Muchos, Señor, que necesitan. Esta palabra no es algo más de religión, es algo más teológico. No, mi Señor. Es un bálsamo que se derrama. Es una sanidad que tú haces. Es una liberación que tú haces. Es una acción, es un mover de tu gloria para traer tranquilidad y paz a vidas que han estado angustiadas tremendamente por las ataduras que el diablo ha colocado en ellos. Y te pido, Señor, por todos aquellos, mi Padre, que están esforzándose para que esa relación contigo se restablezca, te pido que intervengas soberanamente con tu gloria y tu poder para que cada uno pueda llegar a ese nivel de comunión contigo. Y muchas gracias, Dios. Y gracias, Padre de la Gloria. Gracias, mi Dios.